Proverbios 28:1. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Los perversos están conscientes de todo lo malo que han hecho, entonces por eso la conciencia los juzga y ellos no pueden disfrutar de tranquilidad ni de paz. Más los justos pueden disfrutar de esa paz y ese gozo que nos da el Señor, ya que tienen su conciencia tranquila. Proverbios capítulo 28, versículo 2. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmemora fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Este versículo me gusta porque conjuga con el versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 25, versículo 19. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Dios nos dice en este versículo que cuando somos deshonestos con alguna persona, nuestra vida se desmemora muy fácil, pero si somos honestos y sabios tendremos estabilidad tanto espiritual, porque si somos inestables espirituales, un día vamos a querer seguir a Dios y el otro día no, pero Dios quiere son corazones decididos a seguirlo y amarlo todos los días de sus vidas, y no que tengamos esa inestabilidad en nosotros. Entonces esto aplica tanto en nuestra vida espiritual como también en nuestra vida terrenalmente. Proverbios 28:3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. ¿Quién es ese hombre pobre que roba al pobre? El que no conoce verdaderamente de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Es aquel hombre o aquellos hombres que en su momento empiezan a hablar del Señor en su propia opinión y empiezan a engañar a muchos pobres que no conocen la verdad, porque los pobres de este siglo son los que no conocen del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo quedan? Sin pan, porque el verdadero pan es la palabra del Señor Jesucristo. El que no ayuda al pobre termina en desgracia. Miramos que el Señor mostró su misericordia para con el pobre. Bienaventurado el pobre, porque ellos verán a Dios. Prestar al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre pagará bien. Miramos que el que ayudamos al pobre, Dios siempre recompensa. Seamos buenos y compasivos los unos con los otros. Perdónense así como Dios os perdonó a ustedes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 28, verso 4. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Es claro que cuando comenzamos a practicar lo malo, estamos aplaudiendo a las personas perversas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser diferentes. Y si comenzamos a hacer lo malo, les estamos dando derecho a que piensen que lo que ellos practican está bien. Pero cuando permanecemos firmes en lo que dice su palabra, luchamos contra el mal. Proverbios 28:5, una traducción viviente. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. El Señor nos deja muy claro por medio de este versículo que los que seguimos a Dios podemos entender la justicia. Aunque los malvados crean que son justos, no lo son. Su avaricia, su arrogancia y su altivez no los deja ver que no son justos, y por su forma de actuar y vivir, actúan contra la voluntad de Dios, lo cual no debería ser así. No son justos y no hacen obras buenas. ¿Cuánto más nosotros, siendo hijos de Dios, debemos hacer obras buenas, ser justos? Porque el Señor nos ha mostrado su justicia, nos ha mostrado su verdad y nos ha dado el don del sentido común para ser sabios y ser justos con los demás. Proverbios 28:6 en la Nueva Traducción Viviente nos está diciendo: es mejor ser pobre y honesto que rico y deshonesto. Tener más bienes materiales que otra persona no te hace más importante o mejor. Aquí lo que cuenta ante Dios y la mayoría de los hombres es tu calidad humana, pues esta es la que habla por ti, ya que tu comportamiento te hace diferente de los demás. Jesús, el Señor te bendiga.
Dice la palabra del Señor Jesús en Proverbios capítulo 28, verso 7, en la Nueva Traducción Viviente. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Me llama mucho la atención de ese pasaje, ya que nos pone a reflexionar sobre qué tipo de amistades tenemos. Es aquí cuando dice la palabra del Señor Jesús en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es por ello que mi invitación en esta hora es a que nos rodeemos de personas sabias, que nuestro ejemplo a seguir sea Jesús. Y por último, te recomiendo a un amigo fiel que aún en tus momentos más difíciles siempre ha estado allí, esperando que te decidas por él. Te lo presento, su nombre es Jesús. Proverbios capítulo 28, versículo 9 nos dice la Nueva Traducción Viviente: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Es muy cierto, Dios no escucha la oración de los pecadores, de aquellos que se complacen en la iniquidad, que sus pensamientos son continuamente hacer lo malo. Pero si alguien es temeroso de Dios, yo sé que a ese oye. Así que es momento de que seamos obedientes, cumplamos la ley de Dios para que cuando oremos, Dios nos escuche. Proverbios capítulo 28, versículo 10, Nueva Traducción Viviente. El que lleva a la gente buena por el mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. No falta quien, por buscar su propio beneficio, haga caer o desviar a una persona buena aún de sus propios principios y de las buenas costumbres. Pero también se muestra que los honrados es una cualidad con la cual honramos a Dios, es una cualidad que en los hijos de Dios no puede faltar y heredaremos recompensa de parte de nuestro Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 11. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Aquí nos enseña la palabra del Señor que riqueza no es sinónimo de sabiduría y pobreza no es sinónimo de ignorancia. Eso me recuerda a un hombre que se creía porque tenía muchas posesiones y había conseguido muchas cosas. Pero el Señor le dijo: necio, y si mueres hoy, todo lo que has conseguido, ¿para quién será? Dice la palabra del Señor. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Hoy vamos a hablar de Proverbios 28, 12, Nueva Traducción Viviente, que dice: cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Vemos que el mundo es la tierra y la tierra es nuestro cuerpo. Cuando el justo triunfa es porque Dios vive en él y se alegra su alma, su espíritu y su cuerpo. Pero si dejamos que el enemigo tome el control, nuestro cuerpo se aflige, nuestra alma se entristece y nuestro espíritu se apaga. Proverbios capítulo 28, verso 13, Nueva Traducción Viviente. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Vemos que el Señor nos enseña en ese versículo que encubrir el pecado es lo más malo, porque encubrir el pecado no nos ayuda a crecer, no nos ayuda a mejorar, al contrario, nos va bajando espiritualmente. Pero si nosotros lo confesamos y los abandonamos, nos apartamos de hacer eso, recibiremos misericordia. Proverbios 28:14. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos siempre van directo a graves problemas. Este versículo nos enseña que cuando tenemos temor en Dios, siempre pensamos en agradarlo y obedecerlo. Mas los necios o los tercos tienen sus pies presurosos siempre a hacer lo malo. Proverbios 28:15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Vemos al rey Jeroboam, hijo del rey Salomón, el cual en un momento dado el pueblo le pide
que baje sus impuestos. Y él tiene para escoger 2 consejos, el de los ancianos y el de los jóvenes, pero prefiere irse por el de los jóvenes, el cual el consejo que dan es que suba los impuestos a los pobres. Entonces ahí vemos la injusticia del rey Jeroboam. En la actualidad también vemos injusticias. Hay gobernantes que no son justos, que no tienen el temor de Dios. Entonces, cuando obtienen el trono, cuando obtienen el poder, su corazón se corrompe y empiezan a oprimir al pueblo, no pensando en el beneficio del pueblo, sino en su beneficio propio. Dios les bendiga. Proverbios 28:18 nos enseña que los intachables serán liberados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Aquí aprendemos en este verso que el temeroso de Dios, el justo, el sabio, el honrado, el de sentido común, el humilde, el manso, el bondadoso, el amable, el pacificador, será librado del peligro. Mas en la otra parte podemos encontrar que el corrupto, que el necio, que el insensato, que el injusto, que el altivo, que el que no escucha, el simplón, el que decide no temer a Dios, será destruido de repente. Proverbios capítulo 28, versículo 19. El que se esfuerza en su trabajo tiene pan en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Hay personas que se parecen a una hamaca o a una mecedora, que aunque se mueven, no avanzan. Así son las personas que tienen grandes logros, grandes sueños por lograr, pero nunca emprenden mano a la obra. Mientras que hay personas que sin grandes logros ni grandes sueños, simplemente tienen voluntad y hacen mano a la obra y logran conseguir aquellos que otros no pudieron realizar. Proverbios 28:21. Nunca es bueno mostrar parcialidad. Incluso algunos hacen lo malo por un pedazo de pan. Cuando leo este texto, veo con tristeza cómo muchas veces nos inclinamos más a ciertas personas por quienes son, lo que tienen o lo que me pueden brindar. Y nuestros juicios son permisivos con los de nuestro círculo, pero más severos con los que no son cercanos. Nuestra posición debe ser neutral, siempre ayudando a los demás. Proverbios 28:22. Los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta que van directo a la pobreza. Codiciar riqueza sin control a costa de cualquier cosa es una de las ruinas más grandes que un hombre puede perseguir, porque nadie puede servir a Dios y al dinero. La palabra del Señor Jesús nos sigue insistiendo que es mejor que hagamos tesoros en el cielo, en lo eterno, que perdura para siempre. Proverbios capítulo 28, a mí me corresponde el versículo 23, nueva traducción viviente. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Es mejor la crítica sincera y constructiva de un sabio que nos aconseja de un punto de vista y una racionalidad muy prudente, con el objetivo de mejorar y cambiar para ser mejores y poder agradar a Dios con todo el corazón y buenas acciones. Pero la adulación tiene como objetivo y propósito alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Adular puede ser una acción muy peligrosa y puede tener malas consecuencias para el receptor. Proverbios capítulo 28, versículo 25. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en la prosperidad. Sabemos que el avaricioso es el que pasa por encima de las personas, que no les importa nada sino con tal de obtener lo que ellos quieren. Pero cuando nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos cuál es el resultado. ¿Y un resultado de qué? De bendición, de que todo lo que Dios quiere para nosotros, Él no lo puede regalar. Proverbios 28:26, nueva traducción viviente. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Sabiamente la palabra de Dios nos recuerda, nos está instruyendo que debemos de ser sabios, inteligentes y prudentes. No ser necios, porque el necio siempre está actuando a su manera, no tiene temor de Dios. Porque si tuviera temor de Dios no actuaría en su propia inteligencia, sino que estaría dependiendo de Dios. Pero si tú pones todos tus planes en manos de Dios, Él nos pondrá a salvo.
Somos los hijos de Dios, somos los herederos del Señor, por lo tanto debemos andar inteligentemente. No sea que los de afuera nos miren, nos señalen y nos critiquen por no saber andar. El Señor Jesús les bendiga.